me diste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí, Señor, cuando nadie me vio. Me amaste a mí. Yo creo que ya estamos listos y les presento a nuestro amado pastor Eladio Ramos. Buenas noches, pastor Eladio Ramos. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bendecido, pastor Carlos, y muy bendecida a toda la audiencia que veo por ahí, que ya hay bastantes personas conectadas. Un saludo cordial y es un privilegio estar con ustedes en esta noche. Bien, pues les invitamos para que compartan esta señal en vivo en su página, en algún lugar que usted tenga de preferencia, algún grupo que usted pueda, que se atreve a ministrar, a evangelizar con esta palabra. Compártala para que otros también puedan ser edificados. Bienvenida, Amparo Blanco de Miami, bendecida. Tome su asiento, tome su palabra, la palabra de Dios, y vamos a estudiarla en esta noche. Bueno, pastor, hoy hemos estado anunciando que vamos con la segunda parte del tema espíritu, alma y cuerpo. Esto es un estudio bíblico que lo comenzamos la semana pasada y le voy a pedir, pastor, como de costumbre, que nos dé un pequeño repaso del estudio pasado y nos dé una introducción a esta parte número 2. Adelante, pastor. Amén, gracias. Hablamos primeramente de que nuestra composición es tricótoma y estuvimos conversando que en Primera de Tesalonicenses 5:23 el apóstol Pablo habló de nuestra identidad, habló del espíritu, del alma y del cuerpo, todo vuestro ser, le llamó. Es decir, que usted se compone de esas tres sustancias. Usted se compone de espíritu, de alma y de cuerpo, y obviamente el espíritu, pues ahí está la intuición, la conciencia, la comunión con Dios, que eso, imagínense, eso es inalterable porque el Señor se unió con nuestro espíritu. Y vamos a hablar un poco más de eso, más luego. El alma, obviamente, ahí está la mente, las emociones y la voluntad. Y de ahí es que vienen todas los cambios que usted nota en su vida, ¿verdad? El cuerpo, pues, es fisiológico y es orientado al mundo. El cuerpo sencillamente es una masa de los 88 elementos que componen todas las estructuras en el planeta Tierra, las cuales, pues, Dios usó para formar el cuerpo, que cuando lo miramos médicamente vemos que eso en realidad es cierto, ¿verdad? Ahora hablamos un poquito acerca del registro bíblico, acerca del alma. Nos concentramos bastante en el alma porque si usted fuera a hablar de su idiosincrasia, si usted fuera a hablar de todas las cosas que lo caracterizan a usted, si usted fuera a hablar de lo que usted, por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, yo soy así, yo tengo una parte que es así, pero yo tengo otra parte que es así. Todo eso reside, ¿verdad? Reside y es expresado a través del alma. Y entonces hablamos un poquito de ese registro, luego hablamos un poquito del alma, de cómo en Hebreos 4:12, ahí nos quedamos un ratito, porque la palabra cuando penetra, dice que penetra hasta partir, hasta separar el alma y el espíritu. Dice que al hacer eso, discierne los pensamientos. Fíjese que el único agente, si le pudiéramos llamar, que puede hacer eso es la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante que tú te nutras de esa palabra, porque es la única que puede penetrar y partir el alma y el espíritu, discernir las intenciones del corazón, y esa palabra es la que te saca
de la senda equivocada y la que te lleva y te ayuda para que tú hagas sendas derechas para tus pies, ¿verdad? Entonces hablamos un poquito de Hebreos 13:17, donde el apóstol Pablo, no el apóstol Pablo, pero el que escribió esta carta dice que obedezcamos a nuestros pastores y estemos sujetos a ellos porque ellos velan por nuestras almas. Cuando dice velan, no es que te estamos velando a ver dónde tú te metes, no. Cuando dice velan es que nosotros somos los que educamos y los que llevamos esa educación a tu alma. Ahora mismo tú estás siendo educado y tú estás siendo pastoreado en lo que es tu alma porque a tu espíritu lo educa el Espíritu de Dios. Fíjate, y ahí eso no lo hacemos nosotros. Dice que el Espíritu nos guía a toda verdad y a toda justicia. Obviamente, con el alma hay que trabajar bastante. Y ahí fue que nos quedamos y vamos a hablar un poquito de algunas batallitas que hay en el alma que son bastante complicadas. Pero hasta ahí nos quedamos. Bueno, gracias, pastor. Más adelante no sé si vamos a poder terminar, ¿verdad? Hoy, pero vamos a estar hablando del espíritu, la identidad del espíritu, el alma y el cuerpo. Pero hemos comenzado hablando acerca del alma. Y hay batallas, ahí es donde están las batallas en el alma, no en el espíritu. El espíritu está perfecto. En el espíritu usted fue creado por Dios a imagen y semejanza de Él. Él es el Padre de los espíritus y ahí no hay problema. Y el espíritu de Cristo, el espíritu de Dios se unió a nuestro espíritu y ahí somos uno con Él. Es por eso, primera carta a los Corintios lo dice, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él, ¿verdad? Pero las batallas donde se manifiestan es en el alma. Ahí es donde están los subes, los sub y bajas, ¿verdad? Ahí es donde está el que te sientes animado, las emociones, ahí que te sientes triste, te sientes consolado, te sientes desanimado. Por eso es que el apóstol Pedro, en primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 11, mira cómo él identifica esto. Primera de Pedro 2:11. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Fíjate, deseos carnales que batallan contra el alma. Porque el alma es quien recibe ese abate. Entonces, si tú le ministras al alma la palabra de Dios, el alma se consuela, se fortalece. Pero la carne también le ministra al alma y ahí es donde se abate, se entristece. Y por eso es importante que nosotros como cristianos nos estemos nutriendo siempre. Aquí en este ministerio hemos enseñado que la salvación es eterna, no se pierde. Su salvación no está en juego. Nunca estuvo en juego. Usted no hizo nada para salvarse y no puede hacer nada para perderse, porque eso nunca estuvo en tus manos. No es por obras para que nadie se gloríe. Eso lo obtuvo Jesucristo. Pero sí tenemos una responsabilidad de cuidar, de velar vuestras almas, ¿verdad? De las cosas que batallan contra el alma. ¿Qué pensamiento? ¿Usted juzga sus pensamientos? Yo los juzgo. A veces me viene un pensamiento y yo digo, este pensamiento no es de Dios. Y lo examino. Digo, no me trae paz, no me lleva a la palabra, no me trae gozo, no es de Dios. Mire, aun cuando algo es de Dios que lo viene a exhortar, usted recibe la paz de Dios, porque es una exhortación de parte de Dios. Usted recibe el gozo. Pero si es algo que viene de la carne, son achaques que vienen a tu alma. Y esa es una manera de nosotros identificar. Pastores, yo creo que hay muchos cristianos que no saben batallar contra estas cosas, piensan que es el diablo y entonces empiezan a tirar golpes al aire. Cuando Pablo dijo, no, yo golpeo mi cuerpo porque aquí es donde cabalga esa ley del pecado que constantemente acosa y azota el alma. Amén. Recuerdo que hoy estuve poniendo un posteo en Facebook acerca del doctor R.C. Sproul, que él hablaba bastante de la predestinación, ¿verdad? Y entonces R.C. Sproul
cuando estaba vivo, ya él falleció, él decía, si vamos a buscar predestinación, está en la Biblia, y tarde o temprano usted va a seguir leyendo hasta que se tropiece con el tema cara a cara y va a comprender que la predestinación no es un producto de Calvino, ¿verdad? Ahora fíjese, de la misma forma, este asunto de conocerse a sí mismo, de conocer qué es lo que está sucediendo cuando tú tienes o sientes un embate en tu alma. Uno piensa, uno dice, ¿por qué me está pasando esto? Nosotros, mire, la palabra dice que estamos bendecidos con toda bendición. Y hay veces que yo me pongo a pensar en eso y digo, pero si estoy bendecido con toda bendición, ¿por qué me están pasando estas cosas? Porque, me alegro que me preguntes, hay una naturaleza que está sujeta a eso, que todavía la tenemos encima. Y aunque somos unos santos delante del Señor, también vivimos en un cuerpo de inmundicia, vivimos en un cuerpo de imperfección. Mire cómo dice Isaías, el capítulo 57, en el verso 16, dice, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. Esto es bueno que tú lo lleves en tu mente. Dice, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Oye, a mí me fascina ese verso. ¿Sabes por qué? Porque ahí dice que tú puedes pasar por cosas. Ahí dice que tú puedes sentir embates en tu alma. Ahí tú puedes decir, como dijo Jesús una vez, mi alma está muy triste hasta la muerte. Ahí tú puedes decir, como David, que David cuando oraba veía el alma toda amotetada, si cae esa palabra, y David le decía, oye, alma mía, alaba al Señor y levántate. Y hay veces que tú tienes que hacer eso. Tú eres tricótomo, acuérdate, tú eres tres entes en una. Y obviamente tu cuerpo es inanimado, pero con tu cuerpo y con tus cuerdas vocales es que tú puedes pronunciar las cosas que a veces tú quieres energizar. Y digo energizar, ¿sabes por qué? Porque las palabras son como una energía que cuando salen por tu boca, esas palabras tienen poder. La Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en tu lengua. Es decir, que es importante que cuando tú te sientes mal de vez en cuando, tú sepas cómo hablar, tú sepas cómo proferir y cómo decir, yo voy a declarar esto por mi boca. El salmista lo hizo, Jesús lo hizo y yo te aconsejo que tú también lo hagas. Fíjense, una de las hemos hablado como dijo el pastor, tres aspectos, espíritu, alma y cuerpo, tripartito. Sin embargo, son dos naturalezas, la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. Esas dos batallan en el alma, ¿verdad? Esas dos naturalezas. Entonces se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, ¿cómo le ministramos al alma? Cuando estamos tristes, entonces hay que recordarle al alma nuestra identidad espiritual. Fíjense que nosotros tenemos un alma, pero somos un espíritu. Somos un espíritu. Esa es nuestra verdadera identidad. El alma se forma, lo hablamos en el estudio pasado, usted lo puede escuchar, la primera parte, cuando Dios creó el muñeco de Adán, ¿verdad? Del polvo de la tierra, el cuerpo. Cuando sopló el espíritu, fue alma viviente. Ahí el alma tomó vida cuando se unió el espíritu y el cuerpo. Y entonces, en el alma es donde están las debilidades, ¿verdad? Las experiencias que sufrimos. Todo eso queda marcado en el alma. Pero si usted le recuerda al alma la identidad espiritual que usted es,
ahí es donde el alma entonces se fortalece y dice, espérate, ¿para qué me voy a preocupar si yo soy un bendecido? Yo soy una bendecida, yo estoy salvo para siempre, yo estoy muerto al pecado, tengo ángeles que me sirven, yo camino en buenas obras preparadas de antemano, Dios está de mi parte, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Usted comienza a recordarle al alma, a la parte almática que está afectada, la palabra de Dios, y entonces ahí es donde te fortaleces, ¿ves? Con la verdad de Cristo. Y vas a tener que hacer esto todos los días porque te puedes acostar bien contento y de momento te levantas con el alma al revés. Y te levantas con el alma con un tono como de tristeza, como calladito. Y alguien te puede decir, ven acá, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Que te veo todo triste. No, yo no estoy triste, que estoy callado. Pero el alma tiene un tono, hay que conocerlo, conózcase por dentro, conozca su verdadera identidad y conozca el viejo hombre que está viciado. Es necesario. Mira cómo dice Ezequiel capítulo 18, verso 4. He aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Ahora oiga bien, el alma que pecare, esa morirá. No el espíritu, porque el espíritu no peca, es el alma. El alma es la que falla. El alma es la que hierra al blanco. Y el alma sufre las consecuencias. Cuando usted tiene una discusión, cuando usted tiene una experiencia fuerte que le marcó, en el alma es que sufre eso. Y padecemos a veces enfermedades, a veces padecemos. El corazón siente todo eso. El corazón, estoy hablando del corazón de carne, ¿verdad? Siente, el sistema nervioso nuestro siente lo que el alma se le agolpa. Entonces es importante que llevemos cautivo, que podamos liberar, entregar toda esa carga al Señor. Mire, así como usted limpia su cocina, manda a cambiarle el aceite al carro, los varones, cambie, limpie su alma, limpie su mente con la palabra, con alabanza a Dios, con la paz de Dios. Hay muchas maneras de entrar en ese reposo de Dios, pero no deje que se anide, no deje que tome raíz. Cuando la palabra habla de raíz de amargura, es que algo ya penetró en tu alma y ya agarró, ya hizo casa allí. No deje que haga nido esa raíz de amargura. Límpiese de toda contaminación de carne y de espíritu y entre en esta palabra poderosa. Qué lindo, pastor, cómo debemos cuidarnos, ¿verdad? Diariamente examinar nuestra alma, ver si está en paz con Dios. Bueno, al alma se le olvidan las cosas. Fíjate, el salmista dijo, mira lo que dice, bendice alma mía al Señor. Y luego le dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Tremendo. Parece que al alma de vez en cuando hay que darle una maraqueadita, ¿verdad? La maraca, hacerle shh, despierte. Eso nos pasa a todos. Hay ocasiones que tú estás, mira, estás como dicen en Honduras, te pones lelo y te quedas así. Y entonces hay que despertar. Por eso Pablo a algunas de las iglesias le dijo, despierta tú que duermes. ¿Qué pasó? Que de momento al alma se le olvidó que Jesucristo es el Señor. Se le olvidó que mira, en esto tú tienes que estar. Una vez también dijo Pablo, mira, en lo que requiere diligencia, en lo que requiere cuidado, no perezosos, ardientes en el espíritu, sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque a veces el alma, si tú no la alimentas, se queda así y entonces de momento tú entras como en un letargo y no estás haciendo nada malo, pero tampoco estás haciendo nada bueno y entonces estás ahí, mira, como el helio que está inerte y entonces no puedes hacer eso porque al alma hay que recordarle que Él es el que perdona nuestras iniquidades, Él es el que rescata tu vida del hoyo. Estas cosas Él se las decía al alma, ¿oíste? Le dijo, Él es el que te libra de la peste destructora. Él es el que te ayuda y te da fuerza para que te rejuvenezcas como el águila. O sea,
todo el tiempo tienes que estar despierto en el aspecto alma, porque si no vas a tener un problema. Mira, el alma siempre ha estado presente en el hombre desde su creación y es la parte integral que lo hace diferente a los ángeles. Tú eres muy diferente a los ángeles, fíjate. Importante Eh, eso. y si no entendemos eso, y déjame decirte otras cosas acerca del alma, porque ya vamos a empezar a hablar del espíritu. El alma se relaciona con el ego. Oye, Mm. hay gente que tienen el ego muy levantado, muy alto. Y hay veces que quien controla eso eres tú, quien te das cuenta de eso eres tú. Y entonces el alma responde a la razón. El alma obedece a los sentimientos. El Mm. alma funciona en la dimensión espiritual cuando hay que hacerlo. Ella sí puede penetrar a el ámbito espiritual. Por eso es que es tan importante que tú andes en el espíritu. Porque si tú andas en el espíritu, tu alma va a estar bien alimentada en ese aspecto, porque no va a tener tiempo para perder. ¿Te das cuenta? El alma maneja la voluntad humana. Óyete eso. Mm. Hay veces que el espíritu te pone cosas en tu mente, pero si tu alma no está bien afinadita, ¿qué pasa? No vas a cachar la frecuencia y hay veces que el espíritu habla y no lo escuchamos. ¿Por qué? Porque el alma anda de vacaciones por Acapulco. Y entonces en eso hay que tenerse cuidado. El alma toma decisiones buenas o malas en el hombre. El alma manipula los pensamientos de la mente, fíjate, y genera a veces, por causa del viejo hombre que está viciado, si tú le das terreno, genera concupiscencias para producir faltas en el hombre interior. Es decir, que un alma bien educada, bien enseñada, va a ser muy benéfica, pero un alma mal enseñada o un alma que se queda dormida en las esquinas, eso te va a traer problemas y no queremos eso. Por eso queremos que estés despierto con esto. Bien, vamos a entrar en lo que es el espíritu. Y yo quiero leer Hebreos capítulo 12, verso 9, para que veamos la diferencia. Hebreos capítulo 12, verso 9, dice: y por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Fíjate, la Biblia habla de dos padres. El Padre terrenal y el Padre de los Espíritus. El Padre terrenal, los que conocen a mi papá, de pronto está mirando. Un saludito al viejo mío, que amo mucho. Los que ven a mi papá y lo conocen, dicen que yo soy la misma cara de mi papá. Porque heredé las facciones del cuerpo de mi papá. Y mientras voy entrando en más edad, más me parezco a él. Pero eso es en la carne. Tuvimos nuestros padres terrenales que los venerábamos y nos disciplinaban. ¿Cómo no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Ahí hay otro Padre. Ese no es el Padre ya terrenal, ese es el Padre de mi espíritu. Diga conmigo, Dios, póngalo ahí, a ver si están despiertos los estudiantes de hoy. Ponga ahí, Dios es el Padre de mi espíritu. ¿Por qué es bueno que entiendas esto? Porque tú no eres la identidad carne. Esa no es tu verdadera identidad. Yo no soy lo que tú ves. Ahora mismo tú me estás mirando aquí con anteojos, el pelo ya canoso y, ¿verdad? Sal y pimienta. Y a medida que uno va avanzando en edad, más sal que pimienta. Pero esa no es mi verdadera identidad. Ese es el cuerpo que heredé de papá y mamá. Soy alto como mi papá. Pero en espíritu, esa es mi verdadera identidad. Y la verdadera identidad suya en el espíritu. Esa fue creada en el cielo. Tu espíritu fue creado en el cielo. Escúchame bien. Tu espíritu fue creado en el cielo. Dios es el Padre de los espíritus. Él creó los espíritus. Dios no está creando espíritus ahora, a última hora. Aquí va otro espíritu. No, ya Él los creó antes de la fundación del mundo. Y les enseñó antes de la fundación del mundo. Eso es otro tema.
La preexistencia de Dios. Otro día vamos a hablar sobre eso. ¿Cuándo fue que Dios le enseñó a esos espíritus? ¿Qué les enseñó? ¿Qué hizo con esos espíritus? ¿Recuerdas un día allá? Te voy a dar allá en Job, capítulo 1, verso 6. Y en el capítulo 2, verso 1, un día vino Satanás a presentarse delante de los hijos de Dios. Ahí estábamos, los hijos de Dios, los espíritus que él había creado para ser hijos, para tomar carne y sangre después. Mire, no todo ángel, no todo espíritu fue predestinado para tomar cuerpo como usted y yo, los hijos de Dios. Pero tenemos que entender que esa es nuestra verdadera identidad. Por eso es que usted no se siente parte en este mundo. Porque usted es ciudadano del cielo, lo dice la palabra. Somos extranjeros y es benedizo. Entonces esa es tu verdadera identidad en tu espíritu. Por eso es que ese espíritu, Dios se unió, hizo morada junto, se unió con tu espíritu. Y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero ese espíritu vive dentro de un cuerpo físico que se va degenerando. Si usted me ve a mí hace 2 años, 10 años atrás, no soy el mismo. Y 2 años después no seré el mismo. Porque el cuerpo, el hombre exterior se va desgastando. Pero ¿viste el otro? El interior se va renovando. Ese es el espíritu. Y entre el espíritu y la carne habita el alma, que son los sentimientos, que es la que tiene esas luchas. Pero ahora estamos hablando del espíritu. Esa es nuestra verdadera identidad. Así es, pastor. Eso es correcto. Mira, el espíritu, el ser espiritual que está en el hombre natural, oye bien, se relaciona con Dios. Por eso pusimos ahí el verso, 1 Corintios 6, 17, que dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Oye bien, el espíritu opera en una dimensión sobrenatural. El espíritu opera en la 4ª dimensión. Y hay veces que si Él te habla y tú tienes cuidado y escuchas, tú puedes traer lo que el espíritu te dijo en la 4ª dimensión a la 3ª dimensión, que es donde hay peso y espacio, donde tú ves, donde tú sientes, donde tú hueles, todo eso. El espíritu no se puede ver. En él, en el espíritu, es que se reciben instrucciones espirituales, instrucciones celestiales. Oye bien. Y la palabra se hace una con él. Cuando tú pronuncias la palabra, ¿sabes lo que pasa? Que tú entras en la dimensión donde el espíritu habla. Mira qué poderoso es eso. Tú estás en la 3ª dimensión aquí, tú tienes 20,000 cosas encima, pero cuando tú entras en la palabra, tú sales de la 3ª dimensión y tú entras a la dimensión espiritual. Y ahí es que todo es posible. Ahí es que no hay cosa que te pueda dañar. Ahí no hay cosa que te pueda hacer sentirte mal. Porque mira, esa es la dimensión del espíritu donde todas las cosas están bien. ¿Tú sabías que en el espíritu todo está bien? No hay absolutamente ningún problema. El espíritu no tiene problemas. Mire, cuando Pablo estaba preso, allí cantaba en el cepo a medianoche. ¿Y sabe por qué era eso? Porque aunque él estaba preso físicamente, espiritualmente él estaba libre. Fíjate, tú puedes estar pasando por unas vicisitudes, por unas situaciones, y ok, acá abajo, en lo que está pasando, pues está la cosa mala. Pero en ese momento tú puedes cantar victoria. Tú puedes, yo he hablado con personas que me encanta escuchar, porque oigo y digo, mira cómo habla como si no tuviera problemas. Y es que es así. Así es. Porque en el área espíritu no hay problemas. En el área espíritu tú estás bien, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Una vez Jesús en Juan allá capítulo 14 dijo, miren, yo me voy, pero yo voy a venir. Ahora yo estoy con vosotros, pero después yo voy a estar en vosotros, dijo. Y el Espíritu los guiará a toda verdad y a toda justicia. Yo creo que él anhelaba ese momento. Una vez se molestó con los discípulos, que los vio que estaban tan
tan dormidos, y dijo, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Pero es que él sabía que cuando se fuera, él iba a venir y él se iba a hacer un mismo espíritu contigo. Y tú tienes que llevarte ese verso, ese 1 Corintios 6:17, porque el que se une al Señor es un espíritu con él. Mire, a veces nos confundimos de identificar, ¿es el alma o es el espíritu? Fíjate, ¿es el alma o el espíritu? Porque el espíritu responde a la fe, el alma responde a la razón. Entonces, obedece los sentimientos. Entonces, ¿qué es lo que viene a discernir si lo que tú estás viviendo, estás sintiendo, es del alma o del espíritu? La palabra. Ahí es donde entra la palabra. Fíjate, Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. Oye lo que hace la palabra. Más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y ¿qué? Y el espíritu. Ponga ahí los estudiantes, los hermanos, pongan ahí, la palabra de Dios parte el alma y el espíritu. ¿Por qué parte el alma y el espíritu? Lo divide. Porque a veces está junto, a veces nos confundimos. ¿Qué será? ¿Será esto del espíritu o será el alma? Entonces la palabra es la que te penetra y te parte y te discierne y te separa, te examina. Y te dice, mira, esto es almático, esto es una... Tú tienes que trabajar con esto. Esto te estás cogiendo pena, esto es un sentimiento de culpa, esto es un sentimiento de miedo. Entonces tienes que identificar la palabra. Por eso, hermano, es que tenemos que escuchar la palabra. Tenemos que estudiar la palabra, oír la palabra, tenerla en nuestra mente y en nuestra boca. Porque la palabra es la espada más cortante que penetra, parte, divide y discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Entonces, si tú asistes a un ministerio que no te dan palabra y lo que te dan es mandamientos y jueguitos y se pasan empujándote y soplándote, pero no te dan alimento sólido, ¿ves? Ok, hay milagros, yo creo en los milagros, pero ya llévame a la palabra, llévame a lo que está escrito, llévame al fundamento. Edifica mi vida con oro, plata y piedras preciosas. No me estés hablando de mandamientos de hombre, ni de rudimentos, ni de doctrinas de hombre, ni de filosofías y huecas sutilezas. Entonces, penosamente, los púlpitos de hoy están llenos de sabiduría humana y te hablan al alma. Yo creo en la consejería, yo lo creo, pero yo creo en la consejería basada en la palabra de Dios. Porque si no, entonces lo que le van a pasar, le van a decir, mira tu alma, que tú heredaste algo de tu papá, el culpable fue tu abuelo, y entonces te llevan a la carne, no te llevan a lo que permanece, a la palabra de Dios. Entonces es importante que tú entiendas, número uno, tu identidad espiritual. Eso es lo primero. Tú eres un espíritu justo, hecho perfecto. Y número dos, ese espíritu vive con un alma. Vive con un alma. Y esas voces están dentro de ti. Pastor, ¿cómo identifico este revolú de voces que tengo? La palabra, vuelvo a decirte, la palabra es lo que te va a decir qué voz te está hablando. ¿Quién es? ¿O es tu alma o es tu espíritu? ¿Es fácil, pastor? Es bien fácil si tú sabes sintonizar al espíritu. Pero si tú no sabes sintonizar al espíritu, vas a estar dando tumbo, porque mira, hay gente que a veces están, bueno, lo que dijo el pastor, están totalmente confundidos porque no han aprendido. Y la palabra viene para eso. Mira, también el espíritu, ahí se asienta la palabra de Dios, que es espíritu y que es vida. Se inicia, oye bien, en el espíritu se inicia la transformación de la mente. ¿Recuerdas allá en Romanos capítulo 12, cuando el apóstol Pablo dijo, renovaos en el espíritu de vuestra mente? Esa información de donde viene del espíritu.
Pero para eso tienes que estar conectado con el Espíritu, tienes que estar conectado en la palabra, porque ahí es que se inicia la transformación. Oye, ahí es que empieza a gestarse el hombre nuevo, porque tú eres una nueva criatura, pero mira, hay que sacarla para afuera, hay que alimentarla, hay que desarrollarla para que esa nueva criatura comience a brillar en ti. ¿Te acuerdas allá en Isaías 58 que el profeta hablaba por su boca, por medio de Dios y decía, ¿cuál es el ayuno que yo escogí? Que el hombre incline su cabeza como junco y esté todo triste ahí y todo angustiado. Yo me acuerdo que yo a veces iba a visitar a los hermanos en ayuno y cuando me ofrecían café, porque cuando tú vas a una casa, lo primero que hacen es que te ofrecen café. Ay, hermano, no puedo porque estoy en sacrificio. Cuando usted esté en sacrificio, que es en su casa. Entonces, el profeta llega y corrige, ¿verdad? Dios corrige a través de la boca del profeta y dice, mira, el ayuno que yo escogí es este, que el hombre unja bien su cabello, se ponga crema, se ponga bonito, salga contento, feliz, que comparta su pan con el pobre. Y entonces que rompa los yugos de la impiedad, que deje de herir con el puño inicuamente. Oye, y dice, cuando tú hagas todas esas cosas, ¿sabes lo que va a pasar? Que se va a dejar ver tu salvación. Porque hay gente que son salvos, pero la salvación no se puede dejar ver porque están angustiados, están atribulados, el alma se le olvidó todo. Entonces fíjate, el Espíritu, Jesús una vez dijo, el Espíritu siempre está dispuesto. Es la carne que es débil y el alma a veces es débil también. Entonces tú tienes que enseñarla, tú tienes que educarla. ¿Para qué? Para que no te pasen esas cosas. Porque mira, andar en el Espíritu, si el hombre interior comienza a desarrollarse, ahí tú empiezas a glorificar a Dios en el Espíritu. Oye, y qué bueno es servir al Señor en el Espíritu. ¿Te acuerdas? Que dijo, mira, sirviendo al Espíritu, sirviendo al Señor en el Espíritu. Porque ahí es que está el verdadero tesoro, en el Espíritu. Bueno, ya estamos llegando casi al final. Hablamos del Espíritu, hablamos del alma, pero también hay que hablar del cuerpo, pastor. ¿Qué puede decirnos en cortos minutos del cuerpo? Porque el espíritu, ya hablamos de lo que es el espíritu, hablamos de lo que es el alma. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es una ente físico-somática. ¿Por qué digo eso? Físico, pero somático. ¿Por qué? Porque es víctima a veces de los embates del alma. Mira, el cuerpo no tiene decisión propia. El cuerpo se relaciona con el mundo exterior. Por eso que tú tienes que andar con buena instrucción en el alma que viene del espíritu, porque si no tu cuerpo se va a ir a la deriva. El cuerpo responde a lo que se ve en la dimensión natural. El cuerpo se puede ver, es terrenal y solo piensa en lo terrenal. Es el viejo hombre adámico que está viciado y que siempre lo va a estar conforme ¿a qué? No al cuerpo, a los deseos engañosos que van a tratar de operar en él. Pero todo depende, vuelvo a decir, de lo que esté, cómo está ese hombre equipado en el alma y cómo está equipado con el espíritu. Porque si no, el cuerpo se puede ir a la deriva. Pero es un agente libre, es un vehículo que a menos que tú no te montes y lo guíes, él no va a ninguna parte. No tiene decisión propia. Bueno, Pablo lo habló claro. Pablo lo habló claro en Romanos 6 cuando dijo miembros para uso de la carne. Vamos a leerlo ahí textualmente y vamos a ir terminando con este verso y el pastor tendrá unos últimos comentarios. Dice Romanos 6, 13, ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En otras palabras, tu cuerpo lo puedes usar
para el pecado o lo puedes usar para la justicia. Tu cuerpo no decide. Tu cuerpo, como dijo el pastor, no decide. O lo usas, tú lo usas para provecho o tú lo usas para obras de la carne. Ahora, todo lo que siembras vas a cosechar. Por eso es importante que hay hermanos que son muy almáticos, sub y baja. El que es niño tiene un cambio de ánimo constante. ¿Usted ha visto gente que tienen cambios de ánimo? Ahora están bien y a los 5 minutos de momento están deprimidos y vuelven otra vez a ponerse contentos. No tienen una estabilidad emocional. No han logrado una madurez todavía. El ambiente, las noticias les cambia el ánimo mucho. Eso es característico de una persona que todavía no ha sido formada. El carácter de Cristo no ha sido formado en ella o en él. Entonces es importante que tu alma esté gobernada por el Espíritu. Hay sentimientos, nos gozamos, lloramos, nos reímos, nos entristecemos, pero nos volvemos a levantar. Usted tiene que llevar, esta es la pelea, la buena batalla de la fe. Peleando esta buena pelea, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, sujetando todo pensamiento, absteniéndonos de todos los deseos que batallan contra el alma. Porque ahí es donde te van a llegar los pensamientos, las memorias, lo que pasó hace 20 años te vuelve a surgir, eso está en el alma. Entonces, tienes que estar en paz con Dios, aleluya. Busca la paz, mi hermano. Tú necesitas estar en paz con Dios. Dios es el Dios de toda paz. Y Él hizo la paz contigo. La Biblia dice en segunda carta a los Corintios capítulo 5 que Él nos reconcilió consigo mismo. Él hizo la paz contigo. Ahora te dice, reconcíliate tú con Él. Reconciliaos con Dios. Esa es la labor nuestra como pastores, invitarte a que te reconcilies con Dios, a que tengas paz con Dios. Mira, tu pasado, tú no puedes cambiar tu pasado. Echa tu pasado al olvido. ¿Qué pasó? Que te divorciaste, que tuviste una mala experiencia, que abusaron de ti, que tuviste una niñez fuerte. Ya pasó. Esa no es tu verdadera identidad. Ellos no tocaron tu espíritu. Tu espíritu lo guardó Dios. Ellos violaron tu cuerpo o violaron tu alma, pero tu espíritu, esa es tu verdadera identidad. Eso nadie lo ha tocado. Dios guarda tu espíritu. Y ahí es donde tú tienes que fortalecerte en el hombre interior, en esa nueva criatura, en ese hombre creado según Dios, que tu tío, tu tía, tu abuelo, nadie puede tocar a ese hombre. Fortalécete con la palabra. Estudia la palabra, ten encuentros con Dios diarios. Oye la voz de Dios, percibe la voz del Espíritu. Y batalla, pelea contra ese viejo hombre que está viciado. Pastor, ¿qué palabras finales podemos decirle a nuestros hermanos que resuma este estudio en esta noche? Amén. Mira, se me olvidó decirte también que el cuerpo, hay veces que en el cuerpo se ejecutan las directrices del alma que casi siempre giran, oye bien, giran hacia lo malo. La pregunta es ¿por qué? Porque en la mayoría de las ocasiones estamos descuidados. Vamos a ser honestos. Estamos descuidados. No estamos sintonizados o en frecuencia con el Espíritu. Entonces, eso pasa lo que estaba diciéndonos el pastor ahora mismo. Mire, oiga la palabra, lea la palabra, estudie la palabra, oiga alabanzas, glorifique a Dios durante el día. Eso es importante. ¿Sabe por qué? Porque tú no puedes estar en un silencio espiritual todo el día y esperar que tu alma se alimente de eso. No, ella necesita comida, ella necesita que por lo menos tú le alimentes un poco. Por eso es que es bueno empezar el día así, empieza el día con oración, empieza el día dándole gracias a Dios, agradece al Señor por todo lo que tú tienes, por todo lo que eres
y haz un hábito de dar gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque tu alma va a aprender eso. Va a aprender eso. Y mira, ella mismita lo va a hacer solito. ¿A ti no te ha pasado esto que hay ocasiones que tú dices, gloria a mi Señor? Y tú no sabes de dónde sale eso. Y hay veces que es que en tiempos cuando tú has estado en sintonía con el Espíritu, tú haces esas cosas. El alma es habitual, ¿oíste? El alma repite. El alma a veces hace cosas que tú dices, ¿cómo yo haría esto? Es que está habituada. Una vez el profeta, ¿se acuerdan que dijo, cambiará el leopardo sus manchas? ¿Mudará el etíope el color de su piel? Dijo, ¿y ustedes entonces cómo van a hacer las cosas buenas si ustedes están habituados a hacer el mal? ¿Te das cuenta? Estamos habituados, pero tú puedes cambiar esos hábitos. En fin, el espíritu está completo y está perfecto. El alma necesita ser educada, que eso es lo que hacemos aquí todos los jueves y todos los domingos, educando tu alma. Y el cuerpo, pues sencillamente él va donde lo lleven. Llévalo a buenos sitios. Pórtate bien. Huye de la fornicación. Huye de la mentira. Y salte de las cosas que no te convienen y tú vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Ese es mi consejo para esta noche. Y otra cosa para terminar, descanse, tómese unas vacaciones, vaya a la playa, aliméntese bien, esas cosas a veces, porque a veces no, tenemos afán en el alma y es que no hemos descansado, no nos hemos nutrido bien. Esas cosas, si usted no duerme bien y no descansa, pues entonces el alma va a sufrir y no va a tener paz interior. Todas esas cosas ayudan. Cójalo suave, pero cójalo suavecito, como decimos en Puerto Rico, pero cójalo. Descanse suavecito, día a día. Cada día trae su propio afán. No se eche los problemas encima de nadie. Entréguele eso. Aprenda a diariamente. Diariamente. Aprenda diariamente a entregarle esa carga al Señor, porque Él tiene cuidado de ti. Hermano, yo creo que le hemos expuesto claramente el alma, lo vulnerable que es, lo sensible que es, y cómo cuidarla, cómo vestirla de este nuevo hombre y cómo nutrirla con la palabra. Gracias a todos ustedes, Rafael Villafranca de Costa Rica y Patricia, Carla Treminio, la pastora está ahí, qué bueno verte. Marilia también disfrutando la palabra. Brunilda y Esteban, un abrazo para ustedes, qué bueno que están siendo edificados. Gracias. Si usted quiere el estudio, aquí está. Ese es el estudio de hoy y de la semana pasada. Espíritu, alma y cuerpo. Los que lo pidieron la semana pasada ya lo tienen. Ya se les mandó. Si usted no lo tiene y le gustaría una copia de esta hoja, simplemente ponga ahí, diga, quiero una copia del estudio. Y con mucho gusto se lo haremos llegar. Gracias por permitirnos llegar hasta sus casas. Estamos contentos, estamos felices, agradecidos al Señor, y duerma tranquilo hoy. Vacíe su mente de cosas negativas y piense en las cosas de arriba. Gracias, pastor, por siempre estar ahí dispuesto. Y ahí Carla, la pastora, dice, saludos, amados pastores, bendecidos con toda bendición. Qué bueno. Bueno, pastor, declaramos una noche